queridos, vamos a bajarle el volumen y vamos a ponerlo en mute poder, para tratar de exponer este tema de la mejor manera. Hermanos, ya llevamos, si no me equivoco, creo que sobre 4 años o sobre 5, no recuerdo muy bien, de estar exponiendo cada viernes un tema. Cada viernes un tema, hermanos. Y esto es para que ustedes puedan ver un poquito y poder nosotros, pues, un poquito de lo que hemos aprendido, de lo que Dios nos ha permitido aprender y exponer. Creo que en todo este tiempo ustedes han ido viendo uno por uno, tema por tema, que se los hemos mostrado, hermanos, exponiéndonos con nuestra voz, de nuestra boca, pero respaldándolo con las Sagradas Escrituras y respaldándolo con la doctrina de la Iglesia Católica, de la Santa, como nos dice el credo y nos dice la Biblia, que es una Santa, Católica y Apostólica. La idea, hermanos, pues de este programa, desde inicio y aún, es mostrarles a ustedes cada uno de los temas que nosotros practicamos como doctrina y que ustedes puedan ver que están en la Santa Biblia, en la Santa Escritura. Este libro que es un libro católico, hermanos, y eso no lo podemos obviar ni negar. Y se los decimos por amor, para que ustedes puedan reflexionar qué doctrina están siguiendo. Pues todo lo que nosotros hemos tratado de explicarles en cada punto de la doctrina, se los hemos respaldado con Biblia. Y después, hermanos, de exponerles tantos temas de apologética y de teología, pues hoy que estoy solo, voy a tratar de exponerles las advertencias que nos dio nuestro Dios Jesucristo en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Son unas advertencias muy fuertes, hermanos, y tómenlas de la mejor manera. No miren a la persona que las está dando, que las está exponiendo, que soy yo. Tomen su Biblia para que ustedes puedan corroborar, puedan ver que no les estamos exponiendo inventos. Y esto la iglesia lo expone. La iglesia, hermanos, nos lo enseña. Pero nosotros no obviamos ningún texto. En 3 años la iglesia le va dando vuelta a la Biblia, y quizá algunas partes se quedan, pero están explicadas en otras lecturas. Es decir, hermanos, nosotros como católicos, si nosotros observamos las lecturas de todos los días, en 3 años hemos leído y hemos estudiado la Biblia. Y luego con otros 3 años y otros 3 años, sin obviar punto y con una organización para todo el mundo, mundial. Y católico significa para todo el mundo, mundial, para todos los pueblos, universal. Pero hermanos, ¿cuáles son las advertencias de Dios? Vamos a comenzar por una advertencia de San Pablo, bien dura, hermanos, pero por favor, hermanos, abramos el corazón, abramos la mente, para que así, hermanos, podamos, en este tiempo corto que vamos a vivir acá en la tierra, que podamos nosotros aceptar la palabra del Señor, enmendar los errores, buscar el camino que Dios nos marcó, buscar esa iglesia que Él es la cabeza. Hay una iglesia, hermanos, que el cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Nos dejó de cuerpos, el cuerpo no piensa mucho, pero actúa, acciona. La cabeza es la que piensa y la cabeza es la que dirige al cuerpo, la mente, y esa cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia Católica Universal, hermanos, y se los exponemos a los 4 vientos. Y si ustedes piden pruebas, pues se las damos también. Entonces, hermanos, nosotros también debemos de utilizar la razón, la mente, la inteligencia. Y por eso Jesucristo nos muestra, pueden ver a mis espaldas, a los sabios, y les comentábamos, estos sabios, los santos reyes magos,
que eran teólogos, eran estudiosos de la ciencia, eran eruditos, muy inteligentes, y ellos buscaron al Señor junto, Dios, Jesucristo, en brazos de Madre María, y allí se postraron ante Dios, pero no apartaron a Madre María, y no adoraron a Madre María, adoraron a Dios. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado tanta inteligencia para que nosotros podamos reflexionar y tomar el buen camino, dejar el orgullo, dejar la soberbia y darle paso a la fe. Cristo, hermanos, dejó una iglesia, y esa iglesia ustedes la pueden ver en todos los años hacia atrás, cuenta regresiva hasta Cristo. El que fallen obispos, sacerdotes, delegados, servidores, eso es normal. Hermanos, eso es normal, y por eso nosotros no seguimos un hombre, seguimos a Dios. Y hermanos, tristemente, hermanos, la iglesia recibe los ataques más fieros, más duros de afuera, pero también recibe ataques quizá más duros desde adentro. Cuando nosotros fallamos a la doctrina, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que Él es su cabeza, nos estamos llevando, hermanos, de encuentro a un montón de gente. Nosotros tenemos un pueblo tras de nosotros que va tras nuestros hechos, que va tras nuestros fundamentos, va tras nuestras enseñanzas en el nombre del Señor. Pero también, hermanos, si nosotros fallamos, nos podemos llevar tras de nosotros mucha gente. Y por eso Pablo da un consejo. Dice Pablo que hay gente que arrastra gente, pero tras de sí, no tras de Cristo, tras de ellos. Y por eso los consejos, hermanos, y comenzamos con Gálatas. Pablo le está hablando a los Gálatas, y hoy los Gálatas es todo el mundo universal. 1:6, Gálatas 1:6 dice así: no hay otro evangelio, solo hay uno. Cuando dice no hay otro evangelio, quiere decir no hay otra verdad, no hay otro evangelio verdadero, solo hay uno. Pero entre más de 90,000 formas de evangelio y doctrinas, ¿cuál es? Pues Pablo nos dice, me sorprende. En la traducción no católica dice me maravillo, pero error, uno de los más de 21,000 errores. En la Biblia católica dice Pablo, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Con la misma Biblia, pero se puede practicar otro evangelio. Pues Pablo está sorprendido, hermano. Me sorprende, hermanos, que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó Dios y se pasen a otro evangelio. Pablo nos está diciendo que si nos pasamos a otro evangelio, abandonamos a Cristo. Literalmente, hermanos, esto no necesita un estudio teológico y espiritual. Esto es literal. Pablo nos lo está diciendo a personas que nos cuesta entender. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Por qué? Pero no hay otro. Cuando yo les decía, no hay otro evangelio. Cuando dice que no hay otro evangelio, significa que no hay otro lugar donde se puede encontrar la verdad. Sino que la verdad está acá, en la iglesia del Señor, con esta doctrina, con Cristo que es la cabeza, y esta doctrina que viene desde el año 33 que Jesucristo edificó su iglesia. Hermanos, y Jesucristo no explicó toda la escritura, no, es más, ni estaba escrito el Nuevo Testamento. Jesucristo dejó hombres la tradición para que ellos la vinieran a explicar. Y por eso, hermanos, Jesucristo le dio autoridad a la iglesia, al Papa, al primero, a Pedro. Pedro, eres piedra, Mateo 16:18, y lo hemos repetido hasta el cansancio. Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré, yo, Jesucristo, edificaré
mi iglesia. Y los poderes del diablo, del Hades, del infierno, jamás la podrán destruir. Ya lleva, hermanos, 1986 por allí. Porque de ahorita, del 26 al 33, solo falta 7 años. Entonces esta iglesia lleva 1993 años. Faltan 7 años para que cumpla 2000 años esta doctrina. ¿Qué más le dijo Jesucristo a Pedro? Lo que tú ates, Pedro, en la tierra, yo lo ato en el cielo, queda atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra, queda desatado en el cielo, yo lo desato en el cielo. Yo te doy la autoridad, Pedro. Lo que tú digas y eches a andar en la tierra, yo lo firmo y lo sello. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo no conoció como escritos el Nuevo Testamento. Jesucristo solo conoció el Antiguo. El Nuevo Testamento lo viene explicando los primeros sacerdotes y obispos y la Iglesia Católica durante 1993 años. Ya vamos a cumplir 2000. ¿Qué nos sigue diciendo Pablo? Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar. Hermanos, tergiversar es darle otro sentido, darle otra explicación que no es la de la iglesia que viene de Cristo. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. El que se deja explicar otro evangelio que no es en la iglesia, en el canal que viene desde Cristo, hermanos, el diablo, ¿cómo se conoce el diablo? Satanás se conoce como el seductor. Y ese seductor, hermanos, seduce. Y cuando a uno comienzan a decirle cosas que no son ciertas, y miren, hermanos, la doctrina fuera de la iglesia católica es como el veneno que se le pone a los roedores, a la rata, a los ratones. Va un poco de queso, pero de en medio del queso va un poquito de veneno. Nos pueden decir muchas cosas verdaderas, pero va el veneno ahí, que nos está cambiando la forma de pensar y nos va cambiando la doctrina que hemos recibido desde hace 2000 años y la doctrina en la que Jesucristo dejó en hombros, diciéndole: lo que tú ates, Pedro, yo lo ato en el cielo, y lo que desates, yo lo desato en el cielo, al Papa, que por hoy es el Papa León XIV. Bueno, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Advertencia de Pablo, palabra de Cristo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diferente a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo: fuera con él. Dije Pablo, pero aunque nosotros mismos, Pablo era sacerdote, ofrecía la Eucaristía, aunque nosotros mismos o un ángel, hermanos, que él le presentó al que edificó los mormones, un ángel en una base, en las tablas de la ley, lo vio como ángel en el aire, José Smith, y le creyó. Pero Pablo ya había dicho: pero aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o diferente a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo: fuera con ese evangelio, porque no es el evangelio que viene desde Cristo. No es el evangelio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Se lo dijimos antes, ya se lo había dicho Pablo muchas veces. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, entre lágrimas, así lo decía Pablo. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Esto es duro, hermanos, pero esta es una realidad.
Si otro viene con un evangelio que no es el evangelio que viene desde Cristo hacia hoy, un evangelio que fue inventado hace 1000 años, en el año 1517, Martín Lutero, o tiempito después con Juan Calvino, Zwinglio, Carlos Parán, José Smith, Enrique VIII y tantos que han fundado otras doctrinas con un evangelio diferente al que viene. Yo les digo, dije Pablo, maldito sea. Es un evangelio maldito, hermanos. Perdonen, pero dice Pablo, palabra de Dios, que es un evangelio maldito. Anatema quiere decir maldito. Entonces, hermanos, el día que ustedes le llegue a alguien con otro evangelio, puede ser mormón, testigo, evangélico, luz del mundo, pare de sufrir, etcétera, es un evangelio maldito. Lo dijo Pablo, Gálatas 1:6 en adelante. Y si no, hermanos, busquen la partida de nacimiento. ¿Cuándo comenzó ese evangelio? ¿Será el evangelio de Cristo? No, el evangelio de Cristo lo edificó él con su iglesia, con su tradición. No había ni Biblia. La Biblia la hizo la Iglesia Católica ya en el año 382, San Dámaso I. ¿Y quién va a conocer más la Biblia que el que la hizo? ¿Quién la puede conocer más? Nadie más la podría conocer mejor. Pero bueno, hermano, sí, sigue diciendo Pablo. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? Pregunta Pablo. ¿Con quién tratamos de quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Hermanos, en castellano, ¿con quién quiero quedar bien yo? ¿Con quién quiero conciliar? ¿Con los hombres o con Dios? Si yo acepto cualquier doctrina, yo voy a quedar bien con aquellas personas que me explicaron esa doctrina, pero voy a quedar mal con Dios. Yo necesito conciliar y estar bien con Dios. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Hay que tener pantalones, hermanos, y explicar las Sagradas Escrituras como las explicaron los primeros cristianos, aún sin tener Biblia. Como las explicó la tradición de la iglesia. Porque Cristo, hermanos, predicó. Los evangelios son palabra de Dios. Pero Cristo, hermanos, dejó a su gente para que siguiera escribiendo y enseñando para que así tengamos el Nuevo Testamento. Advertidos, hermanos, de los falsos profetas. ¿Qué nos sigue diciendo? Miren, segunda carta de Juan 1:8. La carta de Juan solo es un texto, pero Juan, que vio las visiones del cómo es más allá, también quiso advertirnos. Ya nos advirtió Pablo, también nos advierte Pedro y tantos. Pero vamos a tratar de ir explicando esto. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Ojo, vean lo que dice. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. ¿Qué hacemos nosotros cuando ingerimos la Santa Hostia? Reconocemos a Cristo en la carne. Muchos no. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Consejo, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. ¿Quién pierde el fruto de sus trabajos? El que se lo da el diezmo a alguien que no le corresponde. Y un día de estos hablaremos del diezmo. Pierde el fruto de su trabajo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario, Y si usted quiere dar el diezmo, hermano, délo. Vaya, déselo
así como la Iglesia Católica lo recoge y se lo da a los orfanatos, asilos de ancianos, hospitales. Para muestra un botón, hay más de 5 orfanatos aquí en Comayagua, Apufrán, Horizonte y muchos. El asilo de ancianos que está en el barrio arriba, el Hospital San Benito, allí van a parar las ofrendas que damos. Si usted quiere dar el diezmo, bienvenido. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Si se lo dan a alguien a quien no corresponde, están perdiendo el fruto de sus trabajos porque no lo están dando a quien corresponde, a quien tiene necesidad. Dios se preocupó del pobre, del que no tenía cómo comer, no tenía para comer, de él se preocupó. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario de Dios. El que se aventura, otra vez, Juan hoy, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Esto no es invento, hermanos, esto es palabra de Dios. Y él lo está escribiendo Juan allá en el 90-100, cuando ya se terminó todo de escribir. Dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. El que permanece, ojo a esa palabra, permanecer. Revisen, hermanos, si su fe permanece en sus antepasados, en sus padres, en sus abuelos, en sus bisabuelos, tatarabuelos, y si es posible lleguen hasta Abraham. No, lleguen hasta Jesucristo. A ver si no se van a acordar de sus generaciones pasadas, pero 100% que las generaciones pasadas, antes del año 1517, todas eran católicas. Si alguno, otra vez, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, pentecostal, evangélico, la luz del mundo, testigo, mormón o lo que sea, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál la doctrina? Dice Juan, si Juan era sacerdote y fue obispo de las 7 iglesias. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden. Y no se refiere a la persona, se refiere a la doctrina. Hermanos, cuando alguien llega a mi casa, bienvenido sea. Pero si me quiere hablar de Dios, vamos a hablar. Y si quiere que lo escuche, él también me tiene que escuchar. El que se aventura, y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee. No, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciba en su casa ni le salude. Pues el que le saluda a esa falsa doctrina, a esos falsos profetas, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Es malo, hermano. Es malo seguir otra doctrina. Es una doctrina que lo va a conducir al precipicio, lo va a conducir a la desgracia, porque esas personas están conduciendo a la gente con un interés monetario. Y raros tienen un interés verdadero de conducir a esas personas, pero más del 90% lo hacen como un salario, como nos decía Pablo. Advertencias. Gálatas 1:6 en adelante, al 9, por ahí. Segunda de Juan 1, del 7 al 10. Vamos a ver, hermanos, qué nos sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Miren lo que nos dice Romanos 16:17. Si a usted esto no se lo han explicado, hermanos, pues pídale explicación al que lo está dirigiendo. Y pregúntele cuántos años tiene su iglesia, cuál es su partida de nacimiento. Porque Romanos 16:17 dice lo siguiente: recomendaciones de Pablo otra vez. Ese apóstol que los hermanos no católicos lo tienen por el número 1. Vean las advertencias que les hace. Dice Pablo: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido desde siempre.
Hermanos, rogándonos, Pablo sacerdote, lean 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, 23 en adelante, creo que es cuando Pablo está haciendo la misa. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. ¿Cuántas divisiones hay hoy? Hermanos, se los estamos diciendo de corazón y se los estamos diciendo a los cuatro vientos, al pecho, a la mente, para que usted se pierda. Sobre nuestros hombros ya no cae ese peso, porque ya lo escucharon y les dimos textos bíblicos. Hermano, les ruego, Pablo rogando que permanezcan en la doctrina de Cristo, en la Iglesia Católica. Hermano, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliendo de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos, consejo de Pablo, Romanos 16, 17. Ojo, y vean ustedes si esto es cierto o no, y júzguenme. Hermanos, creo que nos hemos echado enemigos por hablar así. ¿Qué importa? Yo quiero conciliar con Dios. Y Dios sabe la intención de nosotros. ¿Por qué les exponemos estos textos que no es invento de nosotros? Dice, aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Hermanos, aléjense de esa gente. ¿Cuántas veces me han pagado a mí, me han dado de comer? Sí, me han dado de comer, mucha gente, y gracias. Pero ¿cuánta gente me ha pagado por predicarle el evangelio? Nadie. Nadie puede decir que nos ha pagado, porque nosotros llenamos a nuestros estómagos con el esfuerzo de nuestro trabajo. Pablo decía, en el día trabajo y en la noche predico para no ser carga de nadie. Me ofenden, decía Pablo, cuando le ofrecieron un saquito con plata. Me ofenden porque el verdadero evangelista, el verdadero predicador de Dios no va a cobrar por el evangelio. Dios proveerá, y Él nos dice lo que mencionamos al inicio. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si yo sigo a Dios por un salario, no tengo una fe auténtica, una fe verdadera, una fe sincera. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, están engañando con la Biblia, a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, y eso me alegra, dice Pablo. Pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal, firmes contra el mal. Por eso nos decía Juan, si alguno llega con ustedes y no trae el evangelio que han recibido de Cristo, fuera con ese evangelio, porque es un evangelio falso. Hermanos, y perdonen, pero todo lo que se predica fuera del evangelio del Señor, aunque muchas cosas sean ciertas, pero de 10 verdades hay 2 mentiras, hay 2 falsedades. Entonces es un evangelio, nos decía San Juan y San Pablo, que es un evangelio maldito. Segunda de Pedro 2:1, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros, advertidos, como habrá entre vosotros falsos profetas, abundan, que introducirán herejías. Introducirán las enseñarán a la gente y la gente las aceptará. Perniciosas, pegajosas, que van a penetrar y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción, ruina. Advertidos, hermanos, también Pedro se pronuncia y nos da la advertencia, esa advertencia, hermanos, que no es una mentira. Pablo también, mediante las cartas a Timoteo, el Espíritu dice claramente, y más claramente no puede decirlo, que en los últimos o postreros tiempos, hoy, algunos apostatarán de la fe
entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Hermanos, los que llevan una doctrina que no es la de Cristo son engañadores y las doctrinas son diabólicas. Y por eso, hermanos, a nosotros, perdonen y se los digo con toda la sinceridad. Por eso a mí han llegado pastores evangélicos a, a cuestionarme. Y entonces yo lo siento. Bueno, hermano, ¿qué es lo que no está de acuerdo? Veámoslo con Biblia. Pastores. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, como verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo, desde 1993 años, queremos que estas personas no se pierdan. Y aunque ellos, hermanos, no nos vean con buenos ojos, nosotros debemos de vernos con todo el amor del mundo. Pero la doctrina que están enseñando, hermanos, son doctrinas diabólicas, no es la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Ya no hay conciencia, hermanos, y le están vendiendo una salvación falsa a la gente. Y le están vendiendo, digo vendiendo porque la cobran. Porque le dicen que si no diezma va para el infierno. Falso. El diezmo, hermanos, se acabó con Cristo. Cristo vino a quitar el diezmo obligatorio. Así es que todo aquel que le quite el diezmo obligatorio le está robando peor que robarle con un cuchillo, un machete o una pistola. Peor. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos. Eso, hermanos, es extenso. Y que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracia por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Esto, hermanos, que prohíben el matrimonio, no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no prohíbe el matrimonio. Los sacerdotes, ellos se proponen y hacen un voto de castidad, y el día que dicen me quiero casar, la iglesia los libera. Los que prohíben verdaderamente el matrimonio, y es otro tema, y lo daremos un día de esto, y lo hemos dado, son aquellos que casan personas con un evangelio falso, con una iglesia falsa, con una doctrina falsa, y le dicen usted está casado y ya no se puede casar. Esos son los que están prohibiéndole casarse por la verdadera iglesia, que es la iglesia católica. Sé, hermanos, que esto es duro y sé que me voy a echar mucha gente contra o enemigos, hermanos, pero lean estos textos para que ustedes mismos lo puedan ver. Por eso, hermanos, también, gracias, hermano Wilmer, por eso, hermanos, San Juan, capítulo 10, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 10 en adelante, también el evangelista, palabra de Dios, nos viene advirtiendo y dice así: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. ¿A qué viene el ladrón? A robar, matar y destruir. Solo será el que asalta o roba con cuchillo, machete o pistola o arma. Vamos a ver. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Vamos a ver, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. El 10, ¿qué nos dice el 12? No así el asalariado, ojo, no así el asalariado, que no es el pastor. El que les cobra salario, el que cobre el diezmo, no es pastor. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, a otro, huye abandonando las ovejas. Cuando se ven, hermanos, expuestos en la doctrina que ellos enseñan, huyen. Hermanos, se los digo por experiencia. Perdón, pero yo he tenido diálogos, no me gusta decir debates. He tenido diálogos con pastores evangélicos o de otros, con varios. Y cuando se ven expuestos
cuando ven que su doctrina no puede prevalecer sobre la doctrina verdadera, católica y de la Biblia, huyen y dejan a su gente. La dejan. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando viene el lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. Cuando las agarra otro, por eso tanta división. Martín Lutero, luteranos. Juan Calvino, calvinista. Zwingli, otra. Enrique VIII, los anglicanos. Y otro, José Smith, los mormones. Elena de Guay, otros y otros y otros y otros. Carlos Parán, otros. Cuando ve venir al lobo, huye y abandonando las ovejas. Y el lobo las agarra y las dispersa. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Porque a él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Hermanos, yo quería exponerles estos textos para que ustedes vean que durante cuántos años hemos expuesto cada uno de los textos y cada uno de los puntos de la doctrina. Y todo esto, hermanos, se resume en esto que estamos viendo hoy. En las falsas profecías, en los falsos profetas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Tengo otras ovejas, advertencia, profecía de Dios. Tengo otras ovejas que no son de este corral. ¿Cuál corral? El que Juan estaba viendo allá por el año 90 y 100, el único que había. Tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y ya hemos dado bíblicamente cuál es el único pastor, que es el Papa. Y ustedes lo pueden ver en Isaías capítulo 22 del 20 al 22, Mateo 16, 18, San Juan 21, 15, San Juan 1, 42. Hermano, estos programas quedan grabados para la historia. Nos vamos a morir y van a quedar. Estos programas quedan grabados y los pueden ver en la página del canal 34, que se llama Canal 34 Alta Definición HD. Y también en nuestro canal en YouTube, que se llama ¿Por qué soy católico Honduras? O en Enseñanza para tu vida. Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hermanos, ¿cuál es la esperanza de muchas personas que siguen un evangelio falso? La esperanza es hacer dinero con ese evangelio falso. ¿Por qué? Porque sus maestros les están enseñando que predicando la palabra que es falsa, aunque sea con la Biblia, que es un libro católico, ellos pueden hacer mucha riqueza. Y si no, vean a todos los pastores multimillonarios con aviones y unas naves y todo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es una realidad y es comprobable. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Eso es la apostasía de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, aunque sea con Biblia, hermanos. Recuerden, hermanos, que el diablo le predicó con la palabra de Dios a Jesucristo, Mateo 4, cuando le dijo, convierte las piedras en pan. Y ya no dice la Biblia, pues, que el diablo predicándole con Biblia, pero Jesucristo le predica también con Biblia, no solo de pan vive el hombre. Lánzate de allí, de esas alturas. Y nos dice el Salmo, pues, que en sus manos te sostendrá. Véanlo, Mateo 4, el diablo predicándole. Por eso, hermano, hay gente que dice, es que si trae Biblia yo le escucho. Hermanos, Dios les ha dado una inteligencia alta, nos ha dado, para que nosotros podamos identificar a los verdaderos y a los falsos apóstoles, a los enseñadores,
a verdaderos y falsos profetas. Yo no soy profeta, ni apóstol. Yo solo soy un delegado, un sencillo delegado. San Mateo 7:15. Ahí están. ¿Qué nos dice Mateo? Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, bien vestiditos, blanquitos, pero por dentro son lobos rapaces, por dentro, ¿se imaginan, hermanos, cómo son? San Mateo 24:11. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Marcos 13:22. Tómele un pantallazo ahí, hermano. Porque se levantarán falsos cristos. Hermanos, ¿cuáles son esos falsos cristos? La gente no va a decir soy Cristo. Cuando viene la gente y cambia el evangelio de Cristo, se están poniendo por sobre Cristo. Esos son los falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales, señales milagrosas, pero esas señales y esos milagros solo los hacen, hermanos, donde no se pueden hacer. Sanaciones donde no hay enfermos. Pero 2 Corintios 11, 3 y 15, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, sí son obreros, bien trabajadores, más que nosotros quizás, pero son fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo para robarles la platica, hermano. No pueden entender, hermanos, no pueden entender, pero quizás en estos momentos no puedan entender, pero pidamos a Dios que nos abra los ojos y la mente para poder entender. Gálatas 2:4, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños, ya no somos niños, hermanos, somos adultos. Y si estudiamos la fe, por eso verán, hermanos, que los que estudian y profundizan, los hermanos no católicos que profundizan la doctrina, se convierten a católicos. Pero el que no estudia se convierte a no católico. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento, para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia, es astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ojo, hermanos, y esto no es una broma. Y miren, hermanos, quiero mostrarles, gracias hermano Wilmer, lo que nos dice Hechos 20:28. Hechos es lo que hicieron los apóstoles. Hechos 20:28, para que ustedes vean dónde están los verdaderos. Los verdaderos. Hechos 20:28 dice lo siguiente: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos o supervisores. ¿Qué significa obispos? Supervisores. Solo hay uno en cada diócesis. Pastoreen la iglesia del Señor. Sí, el Señor tiene una iglesia. Pastoreenla, obispos. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Qué le cuesta a la iglesia del Señor? Le cuesta sangre. Sé, dice Pablo, sé que después de mi partida, sé que después de que yo me muera, dice Pablo, se introducirán entre ustedes lobos voraces, destructores, que no perdonarán al rebaño, no lo perdonarán. Martín Lutero, Juan Calvino, José Smith, Elena de Guay no perdonaron el rebaño, lo dividieron, enseñaron falsas doctrinas. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí, tras de ellos. De entre ustedes mismos, ¿de dónde salió Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Enrique VIII? ¿De dónde se desvió, hermanos? Por eso ustedes escucharán a los hermanos cuando predican allá y dicen, cuando yo era católico, ¿de dónde salió? De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Entonces, mucho ojo, no arrastran a sus discípulos tras de Cristo, sino que tras de ellos, tras de sí.
Y me quedan, hermanos, me quedan como 3 minutos. Vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes, hermano. La paz del Señor. Estamos todavía en Navidad. ¿Qué nos dice, hermano? Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 también nos advierte. Y con esto terminamos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Rechazada al anticristo. Ya vamos a ver eso, hermano Wilmer. Hijitos, estamos en la última hora. ¿Y han oído que va a venir un anticristo? Sí, en el ambiente y en el mundo se escucha, va a venir un anticristo. Y muchos se atreven a decir, es el Papa. Pues nosotros les vamos a comentar aquí que no es el Papa. Porque el Papa es el que tiene las llaves del reino de los cielos y al que les expliqué ya, al que Cristo le dejó el poder de atar y desatar y Jesucristo lo firma y lo sella arriba. Dice, han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios, ya son muchos anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente, los anticristos, hermanos perdonen, pero esto es palabra de Dios. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Hermanos, ¿quiénes se salieron cuando yo era católico? Hoy conocí a Cristo. Dije, no, hermano, usted no conoció a Cristo. Usted se desvió de la doctrina y tomó una doctrina falsa con un profeta falso que le enseñó una doctrina que viene desde el año 1800, 1700, 1600 o lo máximo desde 1517. Y se los decimos, hermanos, con todo el corazón para que ustedes puedan verlo con ojos de querer encontrar la verdad, con buena mente, con buena disposición, para que ustedes puedan encontrar el verdadero camino hacia el reino de los cielos, ese camino que no se vende, ese camino que no se compra con dinero, ese camino que Jesucristo lo marcó y lo compró con sangre. La Iglesia Católica, hermanos, a Cristo le cuesta sangre, el precio es alto, es un precio de sangre. Por eso Él nos decía en Hechos 20:28, pastoreen la Iglesia del Señor que Él adquirió con su sangre. Segunda de Timoteo 3:5-9. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita todo lo que está fuera de la iglesia del Señor. Segunda Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, creo que ya la leímos, la sana doctrina, y se buscarán maestros a su manera. No, hermano, es que es bonito cuando alguien le tira piropos a uno y le dice, a vos sí sos verdadero, aunque no lo sea. Mucha gente se ha buscado, hermanos, maestros a su conveniencia. Maestros que le dicen, no, cobrar el diezmo no es pecado. Que le dicen, no, la iglesia católica es aquí, es allá. Aunque la Biblia no lo diga, pero le creen a esa persona porque le gustó, porque lo sedució, así como seduce el enemigo. Hermanos, hay tantas cosas que podríamos seguir hablando, pero se nos fue el tiempo. Hablamos de textos claves, 1, 6, 8, 10, 12 textos, y lo hacemos con todo el corazón para que ustedes puedan analizar y sacar sus propias conclusiones. Saludos a todos, hermanos. Sigamos con ese espíritu de la Navidad, ese espíritu que nos ayuda a llegar al Señor, ese espíritu que nos catequiza, nos enseña. Sigamos hacia adelante en este camino, con su doctrina, en su iglesia, con el líder, el jefe que Jesucristo nos dejó, y con toda esa ensalada hermosa, Eucaristía, y tantos sacramentos, y tantas cosas que el Señor nos regaló para que nosotros vayamos como granitos de arena sumando
hacia el reino de los cielos y podamos también dirigir a muchas personas hacia el reino de Dios. Saludos y abrazos a todos, hermanos, y que el Señor y Madre María los acompañe y los guíe todos los días. Será hasta el próximo viernes. Ha finalizado el programa apologético ¿Por qué soy católico? Pero la invitación es para que siempre nos encontremos la próxima semana aquí en Canal 34. Los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Euseda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, nos acompañarán en nuestras dudas sobre nuestra fe católica. Hasta la próxima semana.